Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta tarde. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Rogamos a Dios que Dios nos hable, nos utilice y podamos ser edificados por ella. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios capítulo 3, del verso 5 al 8, es un pasaje conocido, pero por la gracia de Dios vamos a tratar de poder hablar sobre el crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo tenemos, hermano? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Oramos, Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos concedes un día más poder estar congregados delante de tu presencia. Gracias por cada alabanza, por cada adoración. Gracias por estar en medio de cada uno de nosotros, Señor. Hemos sentido algo hermoso, Señor, en la adoración. Gracias porque hemos preparado nuestros corazones para poder ahora recibir tu palabra. Hemos dado lectura, Señor, y encomiendo mi vida en tus manos, bajo la guía de tu Espíritu Santo, para que tú nos hables, nos ilumine, nos haga entender, Señor, que nada salga de mi boca que no provenga de ti, sino que todo lo que proviene de tu Espíritu Santo, tú nos des a conocer y a entender en este día, para que todo lo que estamos reunidos y aún lo que están en vía internet puedan ser edificados por tu palabra. Me encomiendo en tus manos y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pueden tomar asiento, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos dado lectura a este pasaje donde el título dice colaboradores de Dios, donde acá vemos el apóstol Pablo escribiendo a los corintios, ¿no? Y le está diciendo que ni el que planta ni el que riega es algo, porque el crecimiento lo ha dado Dios. Y acá vemos, si vamos al capítulo 1 y los versículos siguientes, el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Acá muestra el apóstol Pablo el crecimiento, el conocimiento que había llegado a los corintios, donde habían sido enriquecidos, habían sido iluminados, su entendimiento había sido abierto, ellos podían comprender y entender el propósito, el plan de Dios y lo que Dios quería hacer en medio de su iglesia. Pero ya rápidamente en el versículo 10, el apóstol Pablo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Ya rápidamente, en el verso 10, el apóstol Pablo sale al encuentro y les dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en aquel que ustedes creyeron, en aquel que ustedes le recibieron, en aquel que en todo fueron enriquecidos y fueron iluminados y que en toda palabra y en toda ciencia estaban enriquecidos, bueno, todo eso que recibieron los tiene que llevar a que ustedes no estén divididos, a que ustedes hablen todo una misma cosa. ¿Qué es lo que sucedió en el medio? Situaciones que se presentaron. Dios prueba la fe de aquel que recibe la enseñanza, Dios prueba la fe de aquellos que dicen creer, y luego de eso tiene un resultado en la vida de los que creemos. Porque acá Pablo le dice, en todo fueron enriquecidos. Acá faltó la práctica, acá faltó el comprobar lo que Dios le había dado y le había dado a conocer para que luego no suceda lo que dice en el verso 10.
Por eso acá vemos el trabajo de Dios, ¿no? Como leímos en el verso 3, en el capítulo 3, verso 5 en adelante, cómo es el trabajo de Dios, cómo Dios utiliza a los miembros que Él constituyó para la edificación de la iglesia. En la carta de los Efesios, capítulo 4, creo que en el verso 11, habla de aquellos ministros que Dios constituyó para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Y acá vemos el apóstol Pablo hablando y diciendo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En la Nueva Traducción Viviente, este capítulo 3 de 1 de Corintios, dice, yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos son trabajadores de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Acá muestran en esta traducción la importancia del que riega y del que planta. Si estas dos herramientas no están, Dios no puede producir el crecimiento en aquellos que escuchan su palabra. Vemos que trabajan en conjunto, el que planta y el que riega y el que da el crecimiento. Los tres son uno, para que esa obra enviada de Dios por medio de su palabra produzca en los corazones aquello por el cual Él envía su palabra. Por eso este pasaje Pablo está haciendo énfasis en la inmadurez que tenían los corintios, ¿no? En que tan pronto habían recibido a Cristo y ya luego tan pronto había problemas, situaciones que no sabían resolver. Que cada uno decía, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de yo soy de Cristo. Y no mirando el plan y el propósito por el cual Dios nos había llamado y nos había establecido como iglesia de Cristo. Entonces los corintios diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, causando una división, causando algo, un conflicto interno que ellos deberían saber resolver por causa de que ellos habían sido enriquecidos en toda ciencia y en toda sabiduría. Entonces vemos la importancia de los ministros que Dios constituyó para la edificación de la iglesia. Acá vemos a Pablo y a Apolo, uno sembrando, otro regando, y el fin de ese trabajo es que Dios produzca el crecimiento en la vida de aquellos que escuchan su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos la enseñanza que nos guía y nos ilumina para que nosotros podamos marchar y caminar sin desviarnos del camino y del propósito de Dios. Por eso hemos leído en Santiago, capítulo 1, no sé si usted se acuerda, que hemos hablado del oidor olvidadizo y aquel que es un hacedor de la palabra, donde Santiago nos habla en el capítulo 1 del verso 22 al 25. Santiago nos hace recordar esto. Capítulo 1, del verso 22 al 25, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El resultado de aquel que obedece y practica la palabra de Dios. Qué importancia de que nosotros podamos estar congregados en su nombre y que yo, mientras estoy recibiendo la palabra de Dios, no haya nada en mi corazón y en mi pensamiento que me impidan recibir la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo ver si recibo o no la palabra de Dios? Es muy sencillo y es muy fácil.
mirando nuestro caminar, mirando nuestro accionar, mirando nuestro proceder, mirando como Dios nos habló el día miércoles, cómo me presento yo delante de Dios, cómo presento mi ofrenda, cómo está mi corazón, de qué manera yo presento mi ofrenda, mi gratitud a aquel que murió por mí y entregó su vida para salvarme y para que ahora yo pueda mostrar esta vida y decir que soy un hijo de Dios. Por eso la importancia, ¿no?, de aquel que oye. ¿Cómo oye? Por ahí podemos cruzar por esa puerta y sentarnos y venimos con un montón de cosas en nuestra mente, tarea, trabajo que hemos hecho, hemos ido a visitar a alguien, situaciones, lo que usted pueda poner por delante. ¿Cuántas cosas cuando usted cruza por esa puerta trae en la casa del Señor? Y hemos sido enseñados para que nada nos estorbe, para que nada nos perturbe, todas esas cosas dejarlas afuera. ¿Para qué? Para luego yo poder presentar mi ofrenda a Dios. Esto tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque según como yo me presente, es el disfrute, es la alegría, es el gozo, es la libertad que yo tengo para poder expresar mi alabanza y mi adoración a mi Dios. Y por ahí venimos, no abrimos nuestra boca, estamos serios, estamos serias. Como venimos, nos retiramos, no estamos comprendiendo el valor y el orden del culto. Por eso la necesidad de crecer. Por eso el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó y el crecimiento lo ha dado Dios. Colosenses capítulo 2, hermano, vamos a leer un poquito sobre el crecimiento. Colosenses capítulo 2, verso 19. Yo se lo leo mientras usted lo busca. Colosenses capítulo 2, verso 19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de a quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento que da Dios, pero ¿qué dice? Nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Está hablando del cuerpo. ¿Por qué Dios constituyó el cuerpo? ¿Por qué Dios colocó a los miembros en distintos lugares con una función diferente cada uno y que ninguno puede ocupar el lugar de aquel miembro que Dios colocó, sino que debe trabajar en el lugar donde Dios lo puso? Si nosotros respetamos el orden, si nosotros nos sometemos bajo autoridad, si nosotros nos sometemos bajo la dirección de Dios, ¿qué dijo el Señor acá? ¿Qué dije? El cuerpo nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no falla, Dios no erra. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a la carta del apóstol Pedro. Capítulo 3, el verso 17 y 18, dice, así la palabra del Señor, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo podemos crecer? El crecimiento dice que lo da Dios, pero tiene que ver en el oyente, en el receptor, una respuesta ante la palabra de Dios. La respuesta viene por medio de la práctica, por medio de la obediencia. Nosotros podemos presentarnos delante de Dios con un corazón dispuesto,
con un corazón limpio, con un corazón abierto, con un corazón libre, donde yo soy el receptor y recibo todo el consejo de Dios. Y ese consejo de Dios produce en mi corazón una alegría, porque Dios me está hablando y me está haciendo entender lo que Él tiene preparado para mí. Me está haciendo entender algo que yo por ahí no comprendía o no entendía o no podía ver con claridad. Entonces, mire la importancia del consejo de Dios. La palabra de Dios es la que marca nuestros pasos, es aquello que corrige lo torcido, es aquello que endereza aquello que se está desviando, cambia la mirada, cambia la visión. Por eso el Señor nos hablaba y nos decía, transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cada día de reunión, cada día de grupo es la oportunidad de nosotros de renovar nuestro entendimiento para que por medio de esa renovación yo pueda comprender que hacer la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso la importancia de aquel que está plantando y aquel que está regando. Están trabajando, son servidores de Dios. Y nosotros tenemos todas las herramientas. Tenemos el que planta, tenemos el que riega y también está el que da el crecimiento. Pregunta, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no hay transformación? ¿Por qué no se ve algo diferente en nosotros? ¿Por qué nos quedamos y queremos y anhelamos siguiendo ser la misma persona? Si el que planta y el que riega está, y también está el que da el crecimiento, o sea, están los tres unidos en este propósito de ¿qué? Edificar la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure, para que la iglesia pueda mostrar la vida de Cristo. Pero si todavía nosotros no nos unimos en las ligaduras, en la coyuntura, en este propósito para que Dios nos dé el crecimiento y todavía estamos pensando si estoy o no estoy, si me parece o no me parece, hermano, no vamos a crecer de esta manera. Debemos someternos bajo autoridad. La autoridad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso la importancia de la enseñanza. No estamos ciegos. No estamos sordos, nuestros sentidos fueron abiertos. Podemos comprender lo que Dios quiere hacer. Dios nos llamó, pensemos, nos sacó del mundo, estábamos muertos, nos merecíamos la condenación. El día domingo vimos con claridad por medio del pastor Jorge que Cristo murió, que dejando su reinado vino a esta tierra, tomó forma de cuerpo semejante a nosotros y fue a la cruz. Como cordero fue al matadero, no abrió su boca y mire que le hicieron de todo le hicieron. Y nos dejó ese ejemplo, ¿para qué? Para que podamos, como dice la Escritura en Colosenses, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y no que en la primera situación yo tenga la libertad de poder opinar y decir lo que a mí me parece. Eso no proviene de Dios. No es la manera y no es la forma. Por eso la necesidad de la disciplina y de la corrección de Dios hacia nosotros, porque somos sus hijos. Si no, sería todo lo contrario. Nos tendría como bastardos, no saldría a nuestro encuentro, nos dejaría en libertad para que hagamos lo que queramos. Sin embargo, vemos que Dios no nos permite que nosotros hagamos lo que queramos. Estamos bajo su señorío. Estamos bajo su propósito y Él nos va guiando. Y esto tiene que producir algo en nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere producir? Crecimiento. Crecimiento de aquello que yo no estoy logrando entender qué está sucediendo. Crecimiento de aquello que estamos pasando, que es el proceso a que nosotros podamos comprobar cosas espirituales que antes nunca comprobamos. Pero esto va a ser una decisión propia y voluntaria de cada uno de nosotros de podernos someter bajo la voluntad de Dios. Yo me someto no porque me obligan, sino porque quiero que Cristo sea formado en mi vida. Por eso decimos, está el que planta, está el que riega, están los ministros y está el que da el crecimiento. ¿Por qué no crezco? Porque hago uso de mi razón. Porque a mí me parece que es así, es allá, no deberían hacer así, deberían hacer de otra manera, el hermano no tendría que estar allá, la hermana tampoco.
y nos estamos desviando de lo que Dios quiere establecer y quiere formar en nuestras vidas. ¿No crecemos porque Dios es malo? No, porque yo no estoy permitiendo que la palabra de Dios que es enviada trabaje en mi corazón. Derribe todo aquello que es humano y esa palabra, que es la buena semilla, produzca en mi corazón el fruto por el cual Dios la envía. Y el fruto se ve en nuestro accionar, se ve en nuestro caminar, se ve en nuestros quizás errores que podemos llegar a cometer y nos corregimos y nos enderezamos y seguimos marchando. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso acá en San Mateo capítulo 13, acompáñeme por favor, San Mateo capítulo 13, acá está hablando, vamos a mostrar un ejemplo que nosotros ya lo hemos escuchado de la semilla, del verso 18 al 23, la parábola del sembrador, ¿no? Cómo Dios envía su palabra y que acá en estos versos muestran diferentes resultados. Vamos a decir, muestra diferentes creyentes de la manera que reciben la palabra de Dios. Dice así: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El resultado de la palabra de Dios enviada. El apóstol Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mire, algunas cayeron fuera del camino, algunos el afán del siglo la sacó, algunos dice las riquezas la ahogan, pero están aquellos que son la buena tierra. Son aquellos que esperan con ansia la palabra de Dios, pasando aflicción, pasando situaciones, pasando prueba, pasando lucha, aún razonando muchas veces. Esperan con ansia la palabra de Dios. Esa palabra puede fortalecerme, esa palabra puede cambiar mis pensamientos, esa palabra puede producir algo en mi corazón que luego al retirarme de la iglesia, hermano, yo pueda gozarme y alegrarme. ¿Por qué? Porque Dios me tiene en cuenta, porque Dios me tiene presente, porque Dios me tomó por su hijo, porque Dios me está hablando de día de reunión tras día de reunión. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer la voluntad de Él. Por eso acá muestra la semilla que cayó en varios lugares. Y como dijimos al principio, vamos a decir, son distintos creyentes. No es lo mismo un creyente que un discípulo, y no es lo mismo un discípulo que un cristiano. De creyente en la iglesia está lleno, en todos lados. Discípulos, Dios está formando. Cristiano, vamos rumbo a poderlo alcanzar. Por eso el día domingo también, por medio del pastor, el pastor mostraba, ¿no?, la diferencia de un creyente a un discípulo. Un creyente que congrega por costumbre, congrega porque le gusta la alabanza, porque se siente contento, porque siente paz, porque por medio de la oración, bueno, tiene un ratito de comunión con Dios, pero luego se marcha, se retira y sigue viviendo su vida como que nunca estuvo en la iglesia. Pero el discípulo es todo lo contrario. El discípulo, nosotros sabemos que es el seguidor de un maestro. Un discípulo está atento a lo que el Señor le está hablando. A donde va el maestro, él quiere estar. Él no se quiere perder nada. Puede estar pasando momentos difíciles, pero sabe que por medio de la palabra de Dios puede recibir la victoria en medio de la prueba, en medio de la lucha. Un discípulo está dispuesto a dejarlo todo. Un discípulo pone a Cristo por delante, luego todo lo que queda atrás.
Por eso el Señor, cuando salió y empezó a llamar a sus discípulos, dijo: el que no dejare, y empezó a mostrarle: el que no dejare padre, madre, esposa, hijo, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. Y todavía nosotros estamos pensando y dudando si será así o no será así. El tiempo avanza, los días se van, los años se van, la vida se va, y ya tendríamos que estar crecidos. Ya tendríamos que estar aptos y dispuestos para toda buena obra. Yo no le puedo dar a Dios el tiempo que a mí me sobra. Yo no le puedo dar a Dios cuando a mí me parece que es el momento. Debemos pensar, porque Dios viene hablando hace tiempo, no solamente en este lugar, en la iglesia central. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender. Y si hay algo que a nosotros se nos hace difícil, si hay algo que nosotros no podemos vencer, si hay algo que nos traba en el camino, tenemos que ir en la oración. Tenemos que ir a Dios, que es aquel que también puede obrar sobrenaturalmente y nos está dispuesto a ayudarnos para que nosotros podamos alcanzar el propósito por el cual Él nos llamó y nos introdujo en su camino. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios quiere que se vean en nosotros discípulos, no creyentes, no religiosos, discípulos. Dios nos está formando a mí y a usted para que seamos verdaderamente discípulos de Él, para que aquellos que nos encuentren afuera de este lugar nos encuentren con un lenguaje totalmente distinto, cambiado. En la conversión del apóstol Pedro, alguien ferviente, alguien impulsivo, alguien que cuando fueron a apresarlo al Señor sacó y cortó la oreja. Y vemos que en el negamiento del apóstol Pedro al Señor, que lo negó 3 veces, y luego vemos que se volvió para atrás, porque vemos que se fue a pescar y se fue, el Señor había sido crucificado, había sido sepultado, y luego cuando el Señor resucitó, dice que lo fueron a buscar. Y dice que dejó todo, ni dudó de nada. Y a nado dice que cruzó y fue en busca del Maestro. Hubo un cambio, hubo una transformación, hubo un trato de Dios con él. Pero jamás volvió a ser el mismo. El apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, perseguidor de los creyentes, tuvo el encuentro, camino a Damasco. El Señor se le apareció, cayó a tierra, quedó ciego. Fue enviado a un lugar, fue un enviado, un servidor del Señor, oró, impuso las manos, recobró la vista. Y dice: he aquí, el Señor te envía a los gentiles. El apóstol de los gentiles jamás retrocedió, jamás volvió a ser la misma persona. Nosotros hemos muerto, hemos nacido de nuevo, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, estamos siendo instruidos por Él. Está el que planta, está el que riega, está el que da el crecimiento. Dios quiere que nosotros crezcamos. No quiere que retrocedamos, no quiere que abandonemos, no quiere que nos volvamos atrás para vivir aquella vieja vida de cual Dios nos sacó, sino que podamos ir creciendo, avanzando, conquistando las virtudes de Cristo que están en nosotros, virtudes espirituales que se tienen que expresar en nosotros, en nuestro caminar, en las situaciones que se pueden presentar. Es necesario, dice, que haya entre vosotros situaciones para que se vea también el aprobado. Pero no es para que uno se menosprecie al otro, sino es para que se ayuden como hermanos, como lo que somos, una familia. ¿Se acuerda cuando hablamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del verso 41 en adelante, cuando habla que los que habían creído estaban juntos y estaban siendo instruidos por los apóstoles? Que cada uno no decía hacer lo que tenía que era suyo, sino que lo repartía conforme la necesidad. Quiere decir que se ayudaban. Cosas quizás sucedían, pero había el que plantaba y el que riega estaba, porque dice que estaban siendo instruidos. Y Dios estaba dando el crecimiento. ¿Por qué? Porque había obediencia. Donde no hay obediencia, no hay un sometimiento y no hay una práctica de lo que se está escuchando.
Hay un trabajo que nosotros debemos hacer. Hay una vida que debemos mostrar. Hay un lenguaje nuevo que Dios nos ha dado que debemos expresarlo. Tanto que estaban con nosotros que hoy no están. Tanto que congregaron en este barrio que hace años que no congregan. Mire el trabajo que tenemos. Mire la oportunidad que tenemos de dar a conocer esta verdad bendita. Mire lo que Dios nos ha concedido, hermano. Nos ha dado la vida de Cristo, en todo fuimos enriquecidos, en toda sabiduría, en toda ciencia. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Es el tiempo de darlo a conocer. No es el tiempo de retroceder, no es el tiempo para mirar para atrás, no es el tiempo de razonar, no es el tiempo de opinar, es el tiempo de someternos a la Escritura, a la palabra de Dios. Ella es espíritu y es vida y ella nos está guiando a toda la verdad. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 4. Vamos a ver acá lo que impide el crecimiento en nuestras vidas. Un pasaje conocido. Efesios capítulo 4. Del verso 22 al 24. Dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la traducción viviente dice así este pasaje de Efesios: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Perdón, no hermano, me equivoqué. Ahora sí, Efesios capítulo 4 del 22 al 24 dice así: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire qué dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Cambiar la manera de pensar no es algo que yo decida hacerlo o que yo lo pueda hacer humanamente. Nuestra manera de pensar viene por medio de la palabra de Dios. Al oír lo que Dios me habla, ella viene con ese propósito, poder cambiar mi pensamiento. Por eso dice que hemos leído: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y si hay una renovación en nuestra mente, dice, y luego dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Si hay una renovación en mi mente, luego va a haber una práctica, y por medio de esa práctica yo me voy a ir vistiendo cada día. ¿De qué? De este nuevo hombre, de lo que somos, de lo que Dios ha hecho, de lo que Cristo murió y padeció y sufrió en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso, despojarse habla de quitarse los malos hábitos, actitudes, comportamientos, conducta, dice, del pasado, implicando una renuncia radical a uno mismo y seguir a Dios tal como Jesús lo hizo. Se despojó de su gloria para servir. Es quitar todo lo humano y llenarse de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire el significado de la palabra despojarse. Es una decisión. Y no solamente hoy Dios nos vuelve a traer a memoria, sino que ya hace tiempo Dios viene trayendo a memoria la necesidad de despojarnos de nuestra naturaleza humana y que cada día podamos ir vestirnos del nuevo hombre. ¿Y cuándo yo impido que yo me pueda vestir? Cuando yo estoy razonando. Cuando yo estoy pensando que mi razón es mejor que lo que Dios me está hablando. Entonces genera una pared. Y la palabra de Dios quiere venir a mi vida, quiere entrar. Pero hay un corazón endurecido. No hay un corazón dispuesto.
Hemos escuchado el día miércoles cómo tenemos que presentarnos delante del Señor. ¿Con qué corazón? ¿De qué manera? ¿Que nos suceden cosas? Sí, a todos. Pero todos hemos recibido la misma capacidad. Estamos siendo instruidos por la misma palabra. Tenemos la misma oportunidad. Dios está a su favor, está a mi favor. Dios está guiando su vida, Dios me está guiando a mí. Dios está abriendo los caminos a todos nosotros para que sigamos avanzando. Todos podemos hacerlo. Es si nosotros queremos. Es que si nosotros disponemos nuestro corazón delante de Él con sinceridad, con verdad, para poder obrar conforme a su justicia y no mi justicia, porque mi justicia, que no es válida porque es humana, puede perjudicar a muchos. Pero la justicia de Dios, que es una justicia divina, esa traerá ganancia y traerá una guía hacia todos aquellos que se pueden acercar hacia mi persona. De mí va a depender. Siempre va a depender de mí. ¿Por qué? Porque el que planta y el que riega están trabajando. Están trabajando. Y Dios no quiere dar el crecimiento. Como dijimos al principio, ¿por qué no crecemos? Tendríamos que preguntarnos cada uno personalmente, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no se ve algo diferente? ¿Es el trato de Dios? Amén. ¿Dios es el que permite montones de cosas? Amén. Pero también nos muestra la salida. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. ¿Qué requiere Dios de su iglesia? Obediencia, sometimiento. Que seamos hacedores de la palabra recibida, no tan solamente oidores, que nos marchemos y nos olvidemos, sino que haya un despertar en nosotros por querer descubrir esta vida, para que cuando yo vea a mi hermano me alegre, cuando yo vea a mi hermana me alegre, cuando yo sirvo a Dios y hago un trabajo para Dios, tenga relación con mis hermanos y no que me aísle y esté con el teléfono que para nada edifica. Debemos pensar seriamente, porque es la iglesia de Cristo. Y acá, hermanos, no venimos a jugar, venimos a preparar nuestra vida para servirle a Él. Debe haber un corazón dispuesto, debe haber un corazón sincero. El que planta, el que riega están, aprovechémoslo, porque Dios quiere darnos el crecimiento. Soy yo el que impide que Dios me dé el crecimiento. No es su hermano, no es su hermana, no es el pastor de la iglesia. Es usted el que decide. Por eso la necesidad, como decíamos a lo primero, de someternos bajo la autoridad, bajo el señorío de Cristo. Si nos sometemos bajo su señorío, seguramente que el crecimiento lo va a ir dando y se va haciendo notorio día tras día. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Proverbios 4:23, un pasaje muy conocido. Proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En la traducción viviente dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determinará el rumbo de tu vida. ¿Qué guardamos en el corazón? ¿Qué guardamos? ¿Qué atesoramos en él? ¿Con qué cosas yo lo cargo? ¿Con cosas de afuera? ¿Con qué? Pensemos. Debemos cuidarlo. La palabra de Dios lo dice. Guarda tu corazón, cuídalo. Porque de él va a depender el rumbo de tu vida. ¿Qué rumbo quiero darle yo a mi vida? ¿Es mía? ¿Se la entregué a Cristo? ¿Decidí entregársela a Él? ¿Quién murió por nosotros? Fue el Señor. Él sufrió por amor y yo no quiero entregarle mi vida a Él. ¿Qué guardo en mi corazón? ¿Qué guardamos? ¿Qué guardo yo? ¿Qué guarda usted?
para no amar la obra de Dios, para no amar al que tiene a su lado. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Nuestro egoísmo? ¿Nuestro orgullo? ¿Nuestra soberbia? ¿Mi yo? ¿Mis ideas? ¿Qué hay en nuestro corazón? Que no sentimos nada por el que está al lado, por el que hoy no está. ¿Qué sentimos? ¿Qué hay? ¿Qué preocupación tiene usted? ¿Material? ¿Terrenal? ¿No ve lo que Dios quiere hacer con su iglesia? ¿Lo que quiere hacer con cada uno de nosotros? ¿Será que Dios errará? ¿Será que Dios no cumplirá? ¿Será que Dios es hombre para mentir? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué guardamos? ¿A quién escucho yo? ¿Con quién me junto? ¿Qué oigo? El que siembra y el que riega están. Y está el que da el crecimiento. Pensemos, ¿por qué no crecemos? ¿Hay un corazón dispuesto? ¿Podemos vivir diferente? Amén. ¿Podemos ser diferentes? Amén. ¿Podemos mostrar las virtudes de Cristo? Amén. Tenemos todo. En todo fuimos enriquecidos, en toda sabiduría, en toda ciencia. Hermano, tenemos una grata oportunidad, un grato privilegio dado de parte de Dios, porque el que siembra y el que planta, el que riega, el que da el crecimiento, todo está dispuesto, todo Dios lo ha dado para su iglesia. Aprovechemos este tiempo de gracia, aprovechemos que Dios nos está hablando, que Dios nos está guiando, derribemos todo aquello que no proviene de Él, sometémonos bajo autoridad, bajo su señorío, bajo su guía, y Dios nos va a dar el crecimiento. Y cuando salgamos de este lugar a llevar su palabra, Dios va a obrar a través de su vida, a través de los que Dios llamó, va a dar a conocer las virtudes de Cristo, va a dar a conocer que Cristo murió por todos los hombres y que todos deben ser salvos, pero deben arrepentirse. Esa palabra saldrá de su iglesia, saldrá de usted, saldrá de mí, saldrá de cada uno de nosotros, de lo que Dios ha llamado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque le das el rumbo a tu vida. ¿Qué rumbo le damos a nuestra vida, hermano? ¿Qué rumbo le damos a nuestros hijos? ¿Qué instrucción le damos? Debemos descubrir esta vida de verdad. Para descubrirla debemos ocuparnos. Para ocuparnos debemos darle el tiempo. Para darle el tiempo debo someterme a su voluntad, a su señorío. No debemos andar como ovejas que no tienen pastor. Dios nos ha dado un pastor. Vamos a luchar por esta verdad, por este lugar. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Como hemos leído, 1 Corintios, capítulo 3, verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Crecer, madurar espiritualmente, ser transformado en el carácter, en los pensamientos, que se expresa en acciones y en el amor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nos ponemos de pie, iglesia. Cerremos nuestros ojos. Aprovechemos este momento. Podemos cerrar nuestros ojos y orar a Él. Apolo regó. Pablo plantó, Apolo regó. Pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que nos puede hacer crecer. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tu plan sigue firme para con tu iglesia. Gracias porque el que planta y el que riega están haciendo su trabajo. Pero también estás tú que das el crecimiento, Señor. Que esta palabra, Señor, en esta noche no vuelva a ti vacía, sino que
haya producido en los corazones, haya caído en la buena tierra, Señor, y que luego se pueda ver el fruto de tu palabra recibida. Desde el niño, el joven, del adulto, del anciano, de todo lo que estamos aquí, que tú tienes un propósito. Señor, llévalo a cabo, llévalo adelante. No queremos retroceder, no queremos tomar nada de lo que quedó atrás, queremos extendernos hacia adelante. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a unirnos a este propósito. Ayúdanos, Señor mío, como familia, lo que somos, luchar por esta verdad, por este evangelio bendito. Señor, que podamos ser verdaderos discípulos, que nos neguemos a nuestra voluntad y nos sometamos a tu señorío, Señor, porque tú, Señor, quieres darnos el crecimiento. Ayúdanos. Hasta aquí tú nos has ayudado, no has traído, nunca has soltado tu mano a nuestro favor. Sigue trabajando, Señor. Sigue trabajando, tú que escudriñas la mente y los corazones. Tú miras, Señor, un corazón dispuesto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué vamos a guardar en él? De hoy en adelante, ¿qué vamos a guardar en él? ¿Qué ocupará? ¿Qué cosas ocupará en nuestros corazones? Señor, ayúdanos. Sin ti nada podríamos hacer. Por eso te rogamos, Señor, obra por tu palabra como lo vienes haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.